Queridos míos, a veces una sola tarde puede destruir años de certezas y cambiar tu vida para siempre. Lo sé porque me pasó. Recuerdo el instante en que mi mundo se partió. Era un miércoles común. El viento frío de Rosario se colaba por las persianas, y yo andaba recogiendo juguetes y papeles de la casa con la costumbre de siempre. Vivíamos tranquilos. O eso pensaba. Porque lo que encontré esa tarde no tiene nombre. Quiero que sepas, antes de seguir, que esto no es una historia inventada. Esto me pasó. Fui pastora durante 17 años. Mi esposo lo era también. Nuestra casa era el centro de la vida de la iglesia, un lugar de paso para cientos de almas que venían a buscar consuelo, sabiduría, un abrazo y, a veces, solo un café caliente. Yo era la mujer que daba la bienvenida en la puerta, la que sonreía incluso en los días en que sentía que el mundo me aplastaba. Creía en la fuerza de la familia, en la comunión, en que Dios jamás nos da pruebas imposibles. Pero, hija mía, el dolor que vino ese día fue más grande de lo que había imaginado. Estaba ordenando el estudio de Gaspar, mi esposo. Siempre he tenido la costumbre de arreglarlo con cuidado, sacando el polvo de los libros, doblando sus apuntes, guardando los lapiceros que deja esparcidos cuando prepara el sermón de domingo. Aquella tarde, mientras movía una pila de papeles que olía a tinta y café viejo, sentí algo duro, un sobre amarillo atascado al fondo del cajón. Nunca suelo revisar papeles suyos sin avisar, pero algo, no sé si fue intuición o esa voz susurrante del espíritu, me obligó a sacar ese sobre. Recuerdo el temblor de mis manos. Abrí el sobre, y dentro había fotografías, imágenes que cortaron mi alma. Era Gaspar, con otra mujer. Las fotos no estaban borrosas ni lejanas. Se veía su sonrisa, una que no tenía en casa hace mucho, y dos niños pequeños abrazándolo con la confianza de quien llama papá a un hombre. Sentí que el aire se ponía más denso alrededor, el zumbido de fondo en mis oídos, el frío recorriéndome la columna, la sensación de que alguna parte de mí acababa de morir y no había vuelta atrás. Las piernas me fallaron y tuve que sentarme en el suelo. Miré las fotos una por una. En dos de ellas, estaban ellos en un parque, en un picnic, riéndose, el sol colándose entre árboles, la mujer acunando a uno de los niños, dándole agua en un biberón. Reconocí la camiseta azul de Gaspar, esa que decía que solo usaba para ayudar con la construcción de la iglesia. En otra, se veían caminando de la mano por un centro comercial en Santa Fe, lejos de nuestra ciudad. No podía moverme, no podía pensar. Solo sentía las lágrimas calientes rodar y la respiración corta, contenida, casi como si mi cuerpo no quisiera delatar el grito que estaba cocinándose por dentro. Mientras tanto, en la casa flotaba el olor a guiso, los ladridos de nuestro perro Tintán, los ruidos de la ciudad a lo lejos. Y yo ahí, perdida, sosteniendo la prueba viva de la traición de mi esposo, ese hombre a quien defendí en cada tormenta, que prediqué como ejemplo de integridad. Puedes imaginar, hija mía, lo que es ver tu vida de fe, esa que te sostiene incluso cuando todo falta, caer al suelo como un vaso estallado. Quizás lo has sentido, quizás sabes de lo que estoy hablando. En ese momento, una parte de mí quería salir corriendo, buscar a Gaspar y gritarle en la cara. Otra, más pequeña pero persistente, quería quemar las fotos, fingir que nada estaba ocurriendo. ¿Vale la pena destruir todo? Esa pregunta se apretaba en mi pecho como una serpiente. Recordé las veces que Gaspar predicó sobre el matrimonio, sobre el perdón, sobre la santidad de la familia, sobre que lo que Dios une no lo separa el hombre. Qué ironía, ¿no? Él hablaba de la verdad, pero vivía en la mentira. No sé cuánto tiempo pasé sentada en ese suelo helado, con las fotos esparcidas a mi alrededor, los dedos entumecidos y el corazón palpitando fuerte. Lo que sí sé, querida comunidad, es que aquel día comenzó otra vida para mí. Una llena de dudas, de preguntas sin respuesta, de noches sin sueño, de rabia mezclada con culpa. Porque uno no solo llora al hombre, uno llora el mundo perdido, la confianza rota, la inocencia que nunca vuelve. Antes de continuar, quiero saber desde dónde nos escuchas. Déjalo en los comentarios. Me encanta leerlos mientras tomo mi café y comparto mi corazón con ustedes. Esta historia recién empieza y quiero que tú me acompañes, porque solo los que han amado con fe pueden entender el peso de la traición. Se deseja, prossigo expandindo o próximo bloco, apresentação da narradora, com a mesma profundidade, detalhamento emocional e riqueza sensorial, mantendo 7.000 caracteres por bloco, em tom completamente confessional e íntimo. Se precisar que continúe o segundo bloco o ajuste o inicial, só pedir. La hermana Marta fue la primera en acercarse.
Era una mujer de unos 50 años, regordeta, de voz fuerte, que siempre había sido muy activa en la iglesia. Se paró frente a mí con los brazos cruzados y me miró de arriba abajo. «Hermana Estelina», dijo con tono de reproche. Una se pregunta qué pasó en su matrimonio para que el pastor buscara consuelo en otro lado. Sus palabras me golpearon como una bofetada. No podía creer lo que estaba escuchando. Antes de que pudiera responder, la hermana Gloria, otra mujer de la congregación, se unió. «Es que uno tiene que cuidar a su marido, hermana, atenderlo, asegurarse de que tenga todo lo que necesita en casa. Si un hombre busca afuera, es porque algo le falta adentro». Me quedé paralizada. Me estaban culpando. A mí, la víctima de la infidelidad, me estaban culpando por la traición de mi esposo. Yo intenté hablar, pero mi voz se quebró. La hermana Marta continuó, como si estuviera dándome un consejo maternal. «Los hombres son débiles, hermana, especialmente los que están en el ministerio. Satanás los ataca constantemente. Nosotras, como esposas, tenemos que ser su cobertura espiritual. Tenemos que asegurarnos de que estén satisfechos en casa para que no caigan en tentación». Cada palabra era un cuchillo en mi pecho. Luciana, mi hija mayor, que estaba a mi lado, intervino con voz temblorosa pero firme. «¿Están culpando a mi mamá? ¿En serio? Mi papá es el que mintió. Él es el que tuvo otra familia». Las mujeres la miraron con desaprobación. «Hijita, ¿no entendés cómo funcionan los matrimonios?», dijo Gloria con condescendencia. «Cuando seas mayor lo vas a entender». No pude más. Tomé a mis 3 hijos de las manos y salí del templo. Caminamos las 3 cuadras hacia casa en silencio. Una vez dentro, nos sentamos en la sala. Los 3 me miraban esperando que dijera algo, esperando que les explicara qué estaba pasando. Y yo no sabía por dónde empezar. «Mamá, ¿es verdad?», preguntó Diego con voz dura. «¿Papá tiene otros hijos?». Lo miré a los ojos. Ya no podía seguir mintiéndoles. Merecían la verdad. «Sí, mi amor, es verdad. Papá tiene 2 hijos con otra mujer. Un niño de 5 años y una niña de 3. El silencio que siguió fue ensordecedor. Tomás comenzó a llorar. «¿Papá no nos quiere más?», preguntó entre sollozos. Me arrodillé frente a él y lo abracé fuerte. «No, mi cielo. Papá los ama. Lo que pasó no tiene nada que ver con ustedes. Papá cometió errores muy graves, pero los ama». Aunque yo misma dudaba de esas palabras. Diego se puso de pie bruscamente. «Lo odio, odio a papá. Nos mintió a todos». Y salió corriendo hacia su habitación, cerrando la puerta con fuerza. Luciana lloraba en silencio, con las manos cubriéndose la cara. Yo me senté en el suelo con Tomás en mis brazos, meciéndolo, tratando de consolar a mis hijos mientras yo misma me estaba desmoronando. Los días siguientes fueron un infierno. La noticia se esparció por toda la ciudad como fuego. En Rosario, en nuestra comunidad cristiana, todos se conocen. Todos hablan. Y todos tenían una opinión sobre lo que había pasado. Cuando iba al mercado, la gente me miraba y susurraba. Cuando pasaba por la calle, escuchaba los murmullos. «Esa es la esposa del pastor que tuvo la aventura». Pobre mujer, qué humillación. Seguro ella no lo atendía bien. Una tarde, mientras hacía compras en el supermercado, escuché a 2 mujeres hablando en el pasillo siguiente. No me vieron, pero yo las escuché claramente. «Yo siempre dije que esa Estelina era muy fría», comentaba una. «Muy metida en sus cosas de la iglesia. Descuidó a su marido». «Es que las mujeres no entienden que el matrimonio es trabajo», agregó la otra. «No podés dejar que tu marido se aburra. Tenés que mantenerlo interesado». Me quedé congelada en el pasillo, sosteniendo una lata de tomates en la mano, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con caer. ¿Era eso lo que todos pensaban? ¿Que yo tenía la culpa? ¿Que yo había fallado como esposa? Dejé el carrito ahí mismo y salí del supermercado. No podía más. Pero el juicio no venía solo de la congregación. También vino de mi propia familia. Mi hermana menor, Carla, vino a visitarme unos días después del escándalo. Nos sentamos en la cocina a tomar mate. Yo esperaba consuelo, apoyo, pero lo que recibí fue otra dosis de culpa. «Estelina, tengo que preguntarte algo», comenzó Carla con tono serio. «¿Cómo no te diste cuenta? ¿Cómo no viste las señales durante 6 años?» Sus palabras me dolieron. «Sí vi señales», respondí defensivamente. Pero confiaba en él. Me habían enseñado a confiar en mi esposo. Carla suspiró. «Es que una mujer tiene que estar atenta. Tiene que cuidar su matrimonio. No podés ser ingenua». «¿Me estás culpando?», pregunté incrédula. «No te estoy culpando», respondió rápidamente. «Pero tenés que aceptar tu parte de responsabilidad.
Un matrimonio se construye entre dos. Si él buscó afuera, algo faltaba adentro. Me puse de pie, temblando de rabia. Carla, por favor, andate de mi casa. No necesito esto ahora. Ella se fue ofendida, diciendo que solo estaba tratando de ayudar. Esa noche, sentada sola en mi cocina, pensé en todas las palabras que había escuchado. Todas las acusaciones, todos los juicios, todas las opiniones. Y me di cuenta de algo terrible. En nuestra cultura cristiana, cuando un hombre comete adulterio, de alguna manera siempre se encuentra la forma de culpar a la esposa. O no era lo suficientemente atractiva, o no lo atendía bien, o no era lo suficientemente sumisa, o era demasiado independiente. Siempre había una razón para justificar la infidelidad del hombre poniendo la responsabilidad en la mujer. Recordé todos los sermones que había escuchado sobre el matrimonio. Casi todos hablaban sobre cómo las esposas debían someterse, obedecer, agradar a sus maridos. Pero muy pocos hablaban sobre la responsabilidad de los hombres de ser fieles, honestos, respetuosos. Era como si la fidelidad fuera opcional para ellos, pero la sumisión fuera obligatoria para nosotras. Me sentí aplastada por el peso de todas esas expectativas. Durante 20 años había tratado de ser la esposa perfecta, la pastora perfecta, la madre perfecta. Había sacrificado mis sueños, mis deseos, mi identidad, todo por mi familia y mi iglesia. Y aún así, cuando mi esposo me traicionó, yo era la que recibía el juicio. Yo era la que tenía que explicar qué había hecho mal. Una noche, Luciana se sentó conmigo en la sala. Ella había estado muy callada desde que se enteró de todo. «Mamá», dijo suavemente, «¿vos te sentís culpable?» La miré sorprendida. «A veces», admití con honestidad. «A veces pienso que si hubiera sido mejor esposa, si hubiera estado más atenta, tal vez...» Luciana me interrumpió. «Mamá, no. Vos no tenés la culpa de nada. Papá eligió mentir. Papá eligió tener otra familia. Vos hiciste todo bien. Fuiste una esposa increíble. Una madre increíble. Él es el que falló, no vos». Sus palabras me quebraron. Abracé a mi hija y lloré en su hombro. Esta niña de 20 años tenía más claridad que muchos adultos de la congregación. Ella entendía algo fundamental. Cada persona es responsable de sus propias acciones. Gaspar había elegido traicionarme, y esa elección no tenía nada que ver con lo que yo había hecho o dejado de hacer. Pero aún así, las voces de juicio seguían en mi cabeza. Las palabras de la hermana Marta, de Gloria, de mi hermana Carla, de todas las personas que habían opinado sobre mi matrimonio como si tuvieran derecho a hacerlo. Me costaba silenciar esas voces. Me costaba creer que yo no tenía la culpa. Además del juicio de la congregación y de mi familia, también enfrenté el juicio financiero. Gaspar había sido despedido del pastorado, lo que significaba que ya no tenía salario de la iglesia. Su trabajo en la empresa de construcción no era suficiente para mantener 2 familias. Y yo no trabajaba fuera de casa desde que nos habíamos casado. Había dedicado mi vida al ministerio y a criar a mis hijos. De repente, me encontré sin ingresos estables, con 3 hijos que mantener, una casa que pagar y facturas que seguían llegando. Gaspar me daba algo de dinero esporádicamente, pero no era suficiente. Y cuando le pedía más, él me decía, «Estelina, también tengo que mantener a Matías y a Luna. No puedo darte todo». Esas palabras me enfurecían. Como si sus hijos con Verónica tuvieran el mismo derecho a su provisión que nuestros hijos. Como si él pudiera dividir su responsabilidad equitativamente entre 2 familias. Mis hijos habían estado con él primero. Habían sido su prioridad durante años. Pero ahora, de repente, tenían que compartir recursos con niños que ni siquiera conocían. Tuve que buscar trabajo, algo que no había hecho en 20 años. Empecé a dar clases particulares de matemáticas a estudiantes de secundaria. No pagaba mucho, pero era algo. También vendía tortas y empanadas a vecinos y conocidos. Era humillante. Pasar de ser la primera dama de la iglesia a vender empanadas puerta por puerta. Pero no tenía opción. Tenía que sobrevivir. Tenía que mantener a mis hijos. Si has sentido alguna vez este juicio injusto, esta culpa que no te pertenece, déjame un comentario. Quiero que sepas que no estás sola, mi querida, y que nada de esto es tu culpa. Queridos míos, después del shock inicial, después de las lágrimas y del juicio, vino algo diferente. Vino la necesidad de entender, de saber más, de encontrar respuestas a las miles de preguntas que me atormentaban día y noche. ¿Quién era realmente Verónica? ¿Cómo había sido su relación con Gaspar? ¿Qué les había dicho él sobre mí? ¿Los niños sabían de mi existencia?
No podía dejar de pensar en ella, en esa mujer de las fotos, sonriendo junto a mi esposo, cargando a sus hijos. ¿Qué clase de mujer acepta tener una relación con un hombre casado? ¿Qué clase de mujer tiene hijos con él sabiendo que tiene otra familia? Estas preguntas me consumían. Una noche, cuando todos dormían, tomé el celular de Gaspar que había dejado olvidado en la casa cuando se fue. Había cambiado la contraseña, pero yo la conocía. Era la fecha de nuestro aniversario. Qué irónico. Entré al teléfono con manos temblorosas, y ahí estaba todo. Todo lo que necesitaba saber y mucho más de lo que quería ver. Había cientos de mensajes entre Gaspar y Verónica, miles de fotos, videos de los niños llamándolo papá, notas de voz de Verónica diciéndole cuánto lo amaba, cuánto lo extrañaba. Comencé a leer los mensajes desde el principio, desde hace 7 años. Y lo que encontré me destrozó aún más. Al principio, los mensajes eran tímidos, coquetos. «Me gustó mucho tu sermón de hoy», escribía ella. «Sos un hombre muy sabio». Gaspar respondía con halagos también. «Gracias. Tu alabanza fue hermosa. Tenés una voz angelical». Poco a poco, los mensajes se fueron volviendo más personales, más íntimos. Hablaban de sus vidas, de sus sueños, de sus frustraciones. En uno de los mensajes antiguos, Verónica le preguntaba, «¿Sos feliz en tu matrimonio?» Y Gaspar respondía, «No como me gustaría. Mi esposa está muy ocupada con la iglesia y los niños. A veces siento que soy invisible para ella». Sentí rabia al leer eso. ¿Yo ocupada? ¿Yo lo hacía sentir invisible? ¿Yo que había dedicado cada minuto de mi vida a él, a su ministerio, a su visión? Seguí leyendo. Los mensajes se volvían más románticos. «Te extraño», escribía él. «Pienso en vos todo el tiempo». «Yo también te extraño», respondía ella. «Ojalá pudiéramos estar juntos sin escondernos». Y entonces llegaba la pregunta inevitable. ¿Vas a dejar a tu esposa? La respuesta de Gaspar variaba según el día. A veces decía, «Sí, pronto. Solo necesito el momento correcto». Otras veces decía, «Es complicado. Tengo que pensar en mis hijos». Y en algunos mensajes admitía la verdad. «No sé si puedo hacerlo. Tengo miedo de las consecuencias». Pero Verónica seguía ahí, esperando, creyendo, confiando en sus promesas. Incluso cuando quedó embarazada del primero hijo, Matías, ella le escribía, «No te preocupes, vamos a estar bien, yo te amo, podemos hacer esto juntos». Y Gaspar respondía, «Te amo, voy a cuidar de vos y del bebé. Te lo prometo». Promesas. Todo eran promesas vacías. A ella le prometía un futuro juntos. A mí me prometía fidelidad cada domingo cuando renovábamos nuestros votos de manera simbólica en la iglesia. A todos nos prometía algo, pero no cumplía con nadie. Encontré fotos que nunca había visto. Gaspar cargando a Matías recién nacido en el hospital. Gaspar cortando el cordón umbilical de Luna. Gaspar celebrando cumpleaños, navidades, momentos cotidianos con ellos. Momentos que él se había perdido con nuestros propios hijos porque estaba viajando por el ministerio. Ahora entendía por qué había faltado al cumpleaños de Diego hace 3 años. Estaba en Santa Fe con Matías. Entendía por qué no había venido a la graduación de Luciana de la secundaria. Estaba con su otra familia. Lloré leyendo cada mensaje, viendo cada foto, no solo por el engaño, sino por todo lo que se había perdido. Por todos los momentos que Gaspar había elegido pasar con ellos en lugar de con nosotros. Por todas las veces que nos había hecho sentir que no éramos suficiente prioridad. Porque resulta que no lo éramos. Teníamos que compartirlo. Pero lo que más me dolió fue un mensaje en particular. Era del día de nuestro aniversario número 19. Ese día, Gaspar me había dicho que tenía una conferencia importante y que no podría celebrar conmigo. Yo me había sentido triste pero comprensiva. El ministerio es importante, me había dicho a mí misma. Pero ese día él estaba en Santa Fe. Y le había escrito a Verónica, «Hoy es mi aniversario de bodas, pero preferiría estar con vos. Extraño a mi verdadera familia». Mi verdadera familia. Esas palabras me perforaron el corazón. Para él, nosotros habíamos dejado de ser su verdadera familia. Éramos solo una obligación, una apariencia que mantener, mientras que ellos, Verónica y los niños, eran su escape, su felicidad, su verdad. Cerré el teléfono y lo arrojé contra la pared. Se rompió. No me importó. Ya no podía seguir leyendo. Ya no podía seguir torturándome con esa realidad alternativa donde mi esposo era feliz con otra mujer mientras a mí me mantenía en la oscuridad. Pero necesitaba más respuestas.
Necesitaba saber quién era realmente Verónica. Así que hice algo que nunca pensé que haría. La busqué en redes sociales. No fue difícil encontrarla. Su perfil de Facebook estaba semipúblico. Verónica Suárez, 32 años, líder de alabanza en una pequeña iglesia evangélica en Santa Fe. Su perfil estaba lleno de fotos con Matías y Luna, fotos hermosas, de una madre amorosa con sus hijos. Pero lo que me llamó la atención es que en ninguna foto aparecía Gaspar, ni una sola. Era como si él no existiera públicamente en su vida. Ella también vivía una mentira, una vida oculta. Porque ¿cómo le explicas a tu congregación que tus hijos tienen un padre que está casado con otra mujer? Leí sus publicaciones. Escribía cosas sobre fe, sobre confiar en Dios, sobre esperar en su tiempo perfecto. Dios tiene un plan, escribía. Aunque no lo entendamos ahora, Él está obrando. Me pregunté si estaba esperando que Gaspar finalmente la eligiera a ella. Si creía que Dios iba a bendecir una relación nacida del adulterio. También busqué información sobre los niños. Matías estaba en el jardín de infantes. Luna aún no iba a la escuela. En las fotos se veían felices, sanos, bien cuidados. Verónica parecía una buena madre, y eso me confundía aún más. ¿Cómo podía ser una buena madre pero al mismo tiempo estar involucrada en destruir una familia? ¿Cómo podía cantar alabanzas a Dios los domingos mientras vivía en pecado? Pero entonces me di cuenta de algo. Ella probablemente pensaba lo mismo de mí. Probablemente Gaspar le había pintado una imagen de mí como la esposa fría, distante, que no lo comprendía. Probablemente ella se veía a sí misma como su verdadero amor, la que realmente lo entendía, la que Dios le había enviado. Es fácil justificar cualquier cosa cuando te convences de que es la voluntad de Dios. Pasé días obsesionada con esos perfiles, con esas fotos, con esa vida paralela que yo desconocía. Mis hijos comenzaron a preocuparse. «Mamá, tenés que dejar de buscar información», me dijo Luciana una noche. «Te está haciendo mal». Tenía razón, pero no podía parar. Era como una adicción. Necesitaba saber más. Necesitaba entender cómo había pasado esto. Finalmente decidí hacer algo drástico. Decidí contactar a Verónica. Tomé el teléfono y le envié un mensaje a través de Facebook. «Hola, Verónica. Soy Estelina, la esposa de Gaspar. Necesito hablar con vos». Envié el mensaje y esperé. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Pasaron 2 horas. 3. 4. Pensé que no iba a responder. Pero entonces, a las 11 de la noche, llegó su respuesta. «Hola, Estelina. Sé quién sos. Yo también necesito hablar con vos». Me dio su número de teléfono. Le escribí por WhatsApp. «¿Podemos encontrarnos?», le pregunté. Hubo una pausa larga. «Sí», respondió finalmente. «Creo que es necesario». Acordamos encontrarnos el sábado siguiente en un café en una ciudad intermedia entre Rosario y Santa Fe. Un lugar neutral donde nadie nos conociera. Los días hasta ese sábado fueron eternos. No sabía qué esperar. ¿Qué le iba a decir? ¿Qué me iba a decir ella? ¿Nos íbamos a pelear? ¿A llorar juntas? El sábado llegó. Manejé casi 2 horas hasta el café. Llegué temprano, nerviosa, temblando. Me senté en una mesa al fondo y esperé. 10 minutos después, ella entró. La reconocí inmediatamente de las fotos. Era más pequeña de lo que imaginaba, delgada, con el cabello largo y oscuro. Se veía nerviosa también. Nuestras miradas se encontraron a través del café, y ambas supimos que nuestras vidas estaban a punto de cambiar para siempre. ¿Seguís conmigo, querida? Déjame tu ciudad y tu hora en los comentarios. Necesito saber que no estoy sola compartiendo esta historia. Mis queridos, hay momentos en la vida que nunca olvidás. Momentos que quedan grabados en cada célula de tu cuerpo. El encuentro con Verónica fue uno de esos momentos. Cuando entró al café y nuestras miradas se cruzaron, sentí una mezcla extraña de emociones. Rabia, curiosidad, dolor y algo que no esperaba sentir. Compasión. Se acercó lentamente a mi mesa. Yo me puse de pie. Nos quedamos mirando durante unos segundos que parecieron eternos. Ella era más joven que yo, probablemente unos 10 años menor. Tenía los ojos hinchados, como si hubiera llorado mucho últimamente. «Estelina», dijo con voz suave. «Verónica», respondí. No nos dimos la mano ni nos abrazamos. Simplemente nos sentamos, una frente a la otra. El silencio fue incómodo al principio. La mesera vino y ambas pedimos café. Cuando se fue, Verónica fue la primera en hablar. «No sé por dónde empezar», admitió. «Yo tampoco», respondí con honestidad. Ella respiró profundo. «Primero quiero decirte que siento mucho por lo que estás pasando. Sé que esto debe ser horrible para vos.
Sus palabras me tomaron por sorpresa. No esperaba una disculpa. No esperaba empatía. ¿Lo sentís? Repetí con un tono más duro de lo que pretendía. Tenés hijos con mi esposo. ¿Cómo podés sentirlo? Ella bajó la mirada. Sé que no tiene sentido. Sé que no puedo deshacer lo que hice. Pero la verdad es que yo también fui engañada. ¿Engañada? Pregunté incrédula. ¿Cómo fuiste engañada? ¿Vos sabías que él estaba casado? Verónica asintió. Sí, lo sabía. Pero él me dijo que su matrimonio estaba roto, que vos ya no lo amabas, que dormían en habitaciones separadas, que solo seguían juntos por los hijos y por la iglesia. Me dijo que se iba a divorciar pronto y que íbamos a poder estar juntos públicamente. Sentí la rabia subir por mi garganta. ¿Y vos le creíste? No fue una pregunta, fue una acusación. Ella me miró con lágrimas en los ojos. Sí, le creí, porque lo amaba. Porque cuando estaba conmigo era atento, cariñoso, presente. Me hacía sentir especial. Y yo estaba sola. Había salido de una relación difícil y él apareció como un regalo de Dios. Un regalo de Dios, repetí con amargura. Un hombre casado te pareció un regalo de Dios. Verónica se limpió las lágrimas. Ya sé que suena terrible, pero tenés que entender que yo también fui víctima de sus mentiras. Él me prometió un futuro. Me prometió que íbamos a ser una familia de verdad. Durante años esperé. Crié a nuestros hijos prácticamente sola, esperando que él cumpliera su promesa. Pero nunca lo hizo, dije. Ella negó con la cabeza. No. Siempre había una excusa. No es el momento correcto. Los chicos son muy chicos. La iglesia está en un momento delicado. Siempre algo. Y yo seguía esperando, porque lo amaba y porque mis hijos necesitaban a su padre. El café llegó. Ambas tomamos un sorbo en silencio. Yo la observaba tratando de entender. Esta mujer no era el monstruo que había imaginado. No era la seductora malvada que había destruido mi matrimonio. Era otra mujer engañada por el mismo hombre que me había engañado a mí. ¿Cuándo te enteraste de que su matrimonio no estaba roto? Pregunté. Verónica suspiró. Hace unas semanas, cuando la iglesia lo destituyó y toda la verdad salió a la luz. Gaspar vino a mi casa hecho un desastre. Me contó que habías encontrado las fotos, que la iglesia lo había echado, que todo se había descubierto. Y entonces me di cuenta de que me había mentido sobre muchas cosas. Su matrimonio no estaba roto. Vos no eras la esposa fría y distante que él pintaba. Él simplemente había estado viviendo dos vidas, mintiéndonos a las dos. ¿Y qué hiciste? Pregunté. Lo confronté, respondió con voz firme. Le pregunté por qué me había mentido. ¿Por qué me había hecho creer que íbamos a tener un futuro juntos? ¿Por qué me había usado durante todos estos años? ¿Y qué dijo? Verónica rió amargamente. Dijo que nos amaba a las dos, que no quería perder a ninguna de las dos familias, que estaba confundido. Las mismas excusas patéticas de siempre. Tomé otro sorbo de café, procesando todo lo que estaba escuchando. ¿Seguís con él? Le pregunté directamente. Ella negó con la cabeza. No. Le dije que no quiero volver a verlo, que se acabó. Mis hijos merecen un padre que esté presente de verdad, no uno que los visite como si fueran un secreto. Y yo merezco un hombre que me ame a mí sola, no uno que tenga otra familia en otra ciudad. Sus palabras resonaron en mí. Ella había tomado la misma decisión que yo, alejarse de Gaspar. Ambas habíamos perdido años de nuestras vidas con un hombre que nunca nos mereció. ¿Tus hijos saben sobre nosotros? Pregunté. Ahora sí, respondió. Les expliqué de manera apropiada para su edad que su papá tiene otros hijos y que eso está mal. Matías está confundido. Luna es muy chiquita para entender, pero ambos notan que papá ya no viene como antes. Mis hijos también están destrozados, compartí. Especialmente Diego, mi hijo del medio. Siente que su padre los traicionó. Y tienen razón. Los traicionó a ellos y me traicionó a mí. Verónica asintió. Nuestros hijos son los que más sufren en todo esto. Ellos no pidieron nacer en esta situación. Nos quedamos en silencio por un momento. Entonces Verónica dijo algo que me sorprendió. Estelina, sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero ¿podés perdonarme algún día? La miré a los ojos. Vi genuino arrepentimiento ahí. Vi dolor, vergüenza, culpa. No sé si puedo perdonarte ahora, respondí con honestidad. El dolor es muy reciente, muy profundo, pero lo que sí sé es que vos no sos mi enemiga. Gaspar es el que nos mintió a las dos. Él es el responsable de todo esto. Verónica asintió, con lágrimas rodando por sus mejillas. Gracias por decir eso. Sé que no merezco tu compasión, pero me alegra que al menos podamos hablar.
Yo también, admití. Y era verdad. Esta conversación, por dolorosa que fuera, era necesaria. Necesitaba ver a Verónica como una persona real, no como la fantasía que había construido en mi mente. Hablamos durante casi 2 horas más. Me contó sobre su vida, sobre cómo había conocido a Gaspar, sobre los momentos que habían compartido. Yo le conté sobre nuestros 20 años de matrimonio, sobre la iglesia, sobre todo lo que habíamos construido juntos. Y mientras hablábamos, ambas nos dimos cuenta de que Gaspar había sido un actor consumado, interpretando papeles diferentes para audiencias diferentes. Cuando nos despedimos, había un entendimiento extraño entre nosotras. No éramos amigas. Probablemente nunca lo seríamos. Pero tampoco éramos enemigas. Éramos dos mujeres que habían sido heridas por el mismo hombre. Dos madres tratando de proteger a sus hijos del daño. Dos sobrevivientes de la misma tormenta. Queridos míos, después de ese encuentro con Verónica, algo cambió en mí. Fue como si una niebla se hubiera levantado y pudiera ver claramente por primera vez en años. Me di cuenta de que no podía seguir viviendo en este limbo, atada a un hombre que me había traicionado de la manera más profunda posible. Tenía que tomar una decisión. Y sabía cuál era. Decidí divorciarme. La sola idea me aterrorizaba. En nuestra cultura cristiana, el divorcio es visto como un fracaso, como un pecado casi imperdonable. Me habían enseñado toda mi vida que el matrimonio era para siempre, que debía luchar por él hasta el final, que el perdón lo sanaba todo. Pero, ¿cómo perdonas 6 años de mentiras? ¿Cómo reconstruís la confianza cuando ha sido destrozada tan completamente? ¿Cómo seguís adelante con alguien que vivió una doble vida durante tanto tiempo? Algunos me dirán que debí perdonar y darle otra oportunidad, que el amor verdadero perdona 70 veces 7. Y sí, creo en el perdón. Pero también creo que el perdón no significa volver a una relación tóxica. Puedo perdonar a Gaspar y aún así elegir no estar con él. Puedo liberarlo del resentimiento sin atarme de nuevo a sus mentiras. La primera persona a la que le conté mi decisión fue a Luciana. Estábamos sentadas en su habitación una tarde. Ella estaba estudiando para un examen de la universidad y yo entré con 2 tazas de té. «Hija, necesito hablar con vos», le dije. Ella cerró los libros y me miró con atención. «Decidí divorciarme de tu papá», dije directamente. Esperaba shock, tal vez resistencia, pero Luciana solo asintió. «Me parece bien, mamá. Vos mereces ser feliz. Mereces estar con alguien que te respete». Sus palabras me hicieron llorar. Esta joven mujer que había visto todo el dolor que había atravesado, me estaba dando su bendición. «¿Y vos estás bien con eso?», le pregunté. «¿No te molesta?». «Mamá», dijo Luciana tomando mis manos. «Lo que me molesta es ver cómo papá te trató. Lo que me molesta es saber que nos mintió durante años. Si te divorcias de él, lo voy a entender perfectamente. De hecho, creo que es lo mejor que puedes hacer». La abracé fuerte. Tener su apoyo significaba todo para mí. Con Diego fue diferente. Cuando le conté, se enojó. «¿Por qué tiene que terminar así?», preguntó con frustración. «¿No pueden arreglarlo de alguna manera?». «Mi amor, hay cosas que no se pueden arreglar», le expliqué. «Lo que tu papá hizo rompió algo en mí que no se puede reparar». Diego me miró con ojos llenos de dolor. «¿Y nosotros qué? ¿Ya no vamos a ser una familia?». «Siempre vamos a ser una familia», le aseguré. «Solo que va a ser diferente. Pero yo voy a estar siempre para ustedes. Y tu papá también, aunque ya no vivamos juntos». Diego no dijo nada más. Solo se fue a su cuarto. Sabía que necesitaba tiempo para procesar todo. Tomás, el menor, todavía no entendía completamente. Cuando le dije que papá y mamá no iban a seguir casados, preguntó con voz pequeña. «¿Es por mi culpa?». Mi corazón se rompió. Me arrodillé frente a él y lo miré a los ojos. «No, mi amor. Nada de esto es tu culpa. Nada de esto es culpa de ninguno de ustedes. Los adultos a veces cometemos errores. Y papá cometió errores muy grandes. Pero eso no tiene nada que ver con ustedes. Papá los ama. Yo los amo. Y eso nunca va a cambiar». Con mis hijos informados, el siguiente paso era iniciar el proceso legal. Contraté un abogado. Fue extraño sentarme en esa oficina fría y formal a discutir la disolución de un matrimonio de 20 años. El abogado me explicó el proceso, los papeles que necesitaba, los tiempos. «¿Su esposo va a contestar la demanda?», preguntó. «No lo sé», respondí honestamente. Cuando Gaspar recibió los papeles del divorcio, me llamó. Era la primera vez que hablábamos directamente desde aquella noche de confrontación. «Estelina, ¿de verdad querés hacer esto?», preguntó con voz cansada. «Sí», respondí firmemente.
Es lo mejor para todos. Pero podemos intentarlo de nuevo, insistió. Puedo cambiar. Puedo ser mejor. Podemos ir a terapia, a consejería matrimonial. Gaspar, lo interrumpí. Tuviste 6 años para cambiar. 6 años para ser honesto. 6 años para elegirme. Y nunca lo hiciste. No voy a darte más años de mi vida esperando que te conviertas en el hombre que debiste ser desde el principio. Hubo silencio del otro lado. ¿Así que ya está decidido?, preguntó finalmente. Sí, confirmé. Ya está decidido. También tuve que enfrentar a la iglesia. Muchos líderes me llamaron tratando de convencerme de no divorciarme. Hermana Estelina, el divorcio no es la solución, me decía el hermano Rodolfo. Dios odia el divorcio. Deberían intentar restaurar el matrimonio. Hermano Rodolfo, respondí con calma, Dios también odia el adulterio, y la mentira, y la traición. Mi esposo rompió nuestro pacto matrimonial hace 6 años. Yo solo estoy reconociendo legalmente lo que ya está roto. Pero el perdón, comenzó él. El perdón no significa quedarme en una relación dañina. Lo interrumpí. Puedo perdonar a Gaspar y aún así divorciarme de él. Las dos cosas no son mutuamente excluyentes. Rodolfo suspiró. La congregación va a hablar, hermana. La congregación ya está hablando, respondí. Han estado hablando desde que todo salió a la luz. Al menos ahora voy a darles algo verdadero de qué hablar. Decidí también dejar la iglesia. Sé que suena drástico, pero no podía seguir ahí. Cada domingo, cada reunión, me recordaba todo lo que había perdido. Me recordaba las mentiras, la traición, el juicio. Necesitaba un nuevo comienzo. Un lugar donde nadie me conociera como la esposa traicionada del pastor. Un lugar donde pudiera ser simplemente Estelina. Les conté a mis hijos mi decisión. Luciana y Diego lo entendieron. Tomás estaba confundido. ¿Ya no vamos a ir a la iglesia?, preguntó. Vamos a ir a otra iglesia, mi amor, le expliqué. Un lugar nuevo donde podamos empezar de nuevo. ¿Sin papá? Sin papá, confirmé. Hubo quienes me apoyaron en la iglesia. La hermana Rosita, una mujer mayor que siempre había sido dulce conmigo, vino a mi casa una tarde. Me trajo un guiso y me abrazó fuerte. Hijita, haces bien, me dijo con lágrimas en los ojos. Yo sé lo que es vivir con un hombre que no te respeta. Mi esposo también me engañó hace años, pero en ese tiempo no había opción de divorciarse. Tuve que quedarme. Vos tenés la oportunidad de elegir. Elegí tu felicidad. Elegí tu paz. Sus palabras me dieron fuerzas. Me di cuenta de que no estaba sola, que otras mujeres habían pasado por esto, y que algunas, como Rosita, habían sobrevivido atrapadas. Pero yo no tenía que quedarme atrapada. Tenía la opción de salir, y la iba a tomar. El proceso de divorcio fue largo y doloroso. Hubo peleas sobre la división de bienes, sobre la custodia de los niños, sobre la pensión alimenticia. Gaspar quería ver a los niños los fines de semana, pero Diego se negaba. No quiero verlo, decía con firmeza. No quiero tener nada que ver con él. Yo no lo obligué. Sabía que necesitaba su propio proceso de sanación. Luciana mantenía contacto limitado con su padre. Tomás lo extrañaba y lloraba por las noches. Fue desgarrador ver a mis hijos sufrir por las decisiones de su padre, pero sabía que era necesario. A largo plazo, estarían mejor en un hogar sin mentiras que en un matrimonio falso. Finalmente, después de 6 meses de trámites, el divorcio se finalizó. Recibí los papeles oficiales. Estaba firmado, sellado, terminado. 20 años de matrimonio reducidos a un documento legal. Me senté sola en mi cocina, sosteniendo esos papeles, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por todo lo que había perdido, por los sueños que nunca se cumplirían, por la familia que había imaginado, por los años que no podía recuperar, pero también alivio. Alivio de finalmente estar libre, de no tener que vivir más en la mentira, de poder empezar de nuevo. Si esta historia te está tocando el corazón, si sentís que necesitas fuerza para tomar tus propias decisiones difíciles, déjame un corazón en los comentarios. Y recordá que tenemos una comunidad hermosa en nuestra área de miembros donde compartimos testimonios más profundos y nos apoyamos mutuamente. Siempre sos bienvenido. Mis queridos, si me estás escuchando hasta aquí, quiero que sepas algo importante. La vida después del divorcio no fue fácil. De hecho, fue uno de los periodos más difíciles de mi vida, pero también fue el comienzo de algo nuevo, algo que nunca había experimentado antes, la libertad de ser yo misma. Los primeros meses fueron caóticos. Tuve que aprender a vivir con un presupuesto completamente diferente. La pensión que Gaspar me daba no era suficiente.
y a menudo llegaba tarde o no llegaba. Tuve que ser creativa. Además de las clases particulares y la venta de tortas, comencé a trabajar como secretaria en una escuela primaria. Era un trabajo sencillo, pero me daba estabilidad. Y más importante, me daba independencia. Por primera vez en 20 años, yo tenía mi propio dinero. Dinero que no dependía de Gaspar. Dinero que yo había ganado con mi propio esfuerzo. Suena simple, pero para mí fue revolucionario. Toda mi vida adulta había dependido económicamente de mi esposo. Y ahora, aunque no tenía mucho, lo que tenía era mío. También tuve que aprender a hacer cosas que Gaspar siempre había hecho. Cambiar una bombilla, arreglar una canilla que gotea, manejar las finanzas de la casa, tomar decisiones sin consultar a nadie. Al principio me sentía perdida. Llamaba a mi hermano para que me ayudara con cosas pequeñas. Pero poco a poco, fui ganando confianza. Aprendí a usar herramientas. Aprendí a negociar con plomeros y electricistas. Aprendí que era más capaz de lo que pensaba. Mis hijos también tuvieron que adaptarse. Luciana se convirtió en mi mano derecha. Me ayudaba con Tomás, con las tareas de la casa, con las decisiones importantes. A veces me preocupaba que estuviera cargando demasiada responsabilidad para su edad. Mamá, está bien, me decía. Somos un equipo. Vamos a salir adelante juntos. Y tenía razón. Nos convertimos en un equipo. Los 4 contra el mundo. Diego seguía enojado. Su rabia hacia Gaspar no disminuía. Dejó de hablarle completamente. Cuando Gaspar intentaba llamarlo, Diego no contestaba. Cuando le enviaba mensajes, los ignoraba. No existe para mí, decía con dureza. Yo no sabía si eso era sano o no, pero respetaba su proceso. Todos sanamos de maneras diferentes. Tomás era el que más sufría visiblemente. Extrañaba a su papá. Lloraba por las noches. ¿Por qué papá no vive con nosotros?, preguntaba constantemente. Yo trataba de explicarle de maneras apropiadas para su edad, pero era difícil. ¿Cómo le explicas a un niño de 14 años que su padre eligió tener otra familia? Decidí llevarlo a terapia. Un psicólogo infantil que pudiera ayudarlo a procesar todo esto. Fue una de las mejores decisiones que tomé. Yo también fui a terapia. Al principio me daba vergüenza. En nuestra cultura cristiana, la terapia a veces es vista con sospecha. Si tenés fe, no necesitas terapia, me había dicho alguien de la iglesia. Pero yo sabía que necesitaba ayuda profesional. Necesitaba hablar con alguien que no me juzgara, que no me diera versículos bíblicos como respuestas fáciles, que me ayudara a procesar el trauma real que había vivido. Mi terapeuta, la doctora Martínez, fue un regalo de Dios. Era una mujer sabia, de unos 50 años, que me escuchaba sin juzgar. En nuestras sesiones, pude llorar libremente. Pude expresar la rabia que había estado conteniendo. Pude admitir que no tenía todas las respuestas, y ella me ayudó a entender algo fundamental. Lo que había pasado no era mi culpa. Estelina, me dijo en una de nuestras sesiones, usted hizo todo lo que pudo con la información que tenía. Fue una esposa fiel, una madre dedicada, una líder en su comunidad. Su esposo eligió traicionarla. Esa fue su decisión, no la suya. Usted no pudo haberlo prevenido, no pudo haberlo cambiado. No es su responsabilidad. Esas palabras me liberaron de una culpa que ni siquiera sabía que estaba cargando. Con el tiempo comencé a redescubrirme. ¿Quién era Estelina sin Gaspar? ¿Quién era Estelina sin el título de pastora? ¿Quién era yo en esencia, más allá de los roles que había desempeñado durante 20 años? Estas preguntas me fascinaban y me aterrorizaban al mismo tiempo. Empecé pequeño. Comencé a hacer cosas que me gustaban, pero que nunca había tenido tiempo de hacer. Me inscribí en un taller de cerámica los sábados por la mañana. Siempre me había gustado trabajar con las manos, crear cosas. En ese taller, nadie sabía quién era yo. Nadie sabía mi historia. Yo era simplemente Estelina, una mujer aprendiendo a hacer vasijas de barro. Y fue liberador. También volví a leer por placer. Durante años, mi lectura había sido principalmente la Biblia y libros cristianos sobre matrimonio, crianza, ministerio. Pero ahora leí novelas, poesía, biografías. Me perdí en mundos diferentes, en historias que no tenían nada que ver con mi vida. Y fue sanador. Cambié mi apariencia, no drásticamente, pero sí significativamente. Me corté el cabello más corto de lo que lo había tenido en años. Me compré ropa que me gustaba, no ropa apropiada para una pastora. Colores más vivos, estilos más modernos. Cuando me miraba al espejo, veía a una mujer diferente. Una mujer que estaba encontrándose a sí misma. También busqué una nueva iglesia, como había planeado. Visité varias antes de encontrar una que se sintiera bien.
Era una congregación pequeña, acogedora, donde el pastor hablaba sobre el amor de Dios sin tanta rigidez y juicio, donde las mujeres no eran vistas solo como esposas y madres, sino como personas completas con dones y llamados propios, donde nadie me conocía como la exesposa del pastor que tuvo una aventura. En esa nueva iglesia, me presenté simplemente como Estelina, una madre soltera de 3 hijos. Nadie preguntó más. Nadie indagó. Y esa privacidad fue un regalo. Pude adorar sin el peso de las miradas, sin los susurros, sin el juicio. Pude conectar con Dios de una manera nueva, sin las capas de religiosidad que había acumulado durante años. Mis hijos también se adaptaron a la nueva iglesia. Tomás hizo amigos rápidamente. Luciana se unió al grupo de jóvenes. Diego era más reservado, pero eventualmente comenzó a asistir también. Estábamos sanando. Lentamente, dolorosamente, pero estábamos sanando. Hubo momentos de duda. Momentos en los que me preguntaba si había hecho lo correcto, especialmente en las noches solitarias, cuando la cama se sentía demasiado grande, cuando el silencio de la casa era ensordecedor. Extrañaba tener un compañero. No extrañaba a Gaspar específicamente, pero extrañaba la idea de no estar sola. Extrañaba tener a alguien con quien compartir las pequeñas cosas del día, alguien que me abrazara cuando estaba triste, alguien con quien planear el futuro. Pero entonces recordaba cómo me había sentido en mi matrimonio, invisible, ignorada, traicionada, y me daba cuenta de que estar sola era mejor que estar acompañada pero sintiéndome sola. Era mejor la soledad honesta que la compañía falsa. Un año después del divorcio, hice algo simbólico. Me quité el anillo de bodas que había estado usando durante 20 años. Lo había seguido usando incluso después de que Gaspar se fuera, como si quitármelo fuera admitir la derrota final. Pero ese día me lo quité. Lo guardé en una cajita junto con las fotos de nuestro matrimonio. No las tiré. Fueron parte de mi historia, parte de la persona que soy hoy, pero ya no definían mi presente ni mi futuro. Me miré la mano sin el anillo. La marca todavía estaba ahí, una línea blanca donde la piel no se había bronceado, pero sabía que con el tiempo esa marca desaparecería también. Y eso estaba bien. Algunas marcas están destinadas a desvanecerse. Si estás pasando por un proceso de reconstrucción, si estás tratando de encontrarte a ti misma después de una pérdida, quiero que sepas que es posible. Es difícil, es doloroso, pero es posible. Déjame tu comentario, tu ciudad, tu historia. No estás sola. Queridos míos, después de todo lo que he pasado, después de las lágrimas, del dolor, de la reconstrucción, he aprendido lecciones que nunca imaginé que tendría que aprender. Lecciones duras, pero necesarias. Y quiero compartirlas con ustedes, especialmente con aquellas que están pasando por algo similar o que conocen a alguien que lo está atravesando. La primera lección que aprendí es esta. Las banderas rojas existen por una razón. Durante años, vi señales de que algo no estaba bien en mi matrimonio. Los viajes constantes, las llamadas secretas, la distancia emocional, el perfume extraño, todas eran banderas rojas ondeando frente a mis ojos. Pero yo las ignoré, las justifiqué, las racionalicé. ¿Por qué? Porque tenía miedo de lo que encontraría si investigaba más a fondo. Porque no quería que mi mundo perfecto se desmoronara. Aprendí que cuando algo no se siente bien, probablemente no está bien. Nuestra intuición, especialmente la intuición femenina, es poderosa. Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, nos alertan cuando algo anda mal. Pero a menudo, especialmente en contextos religiosos, nos enseñan a desconfiar de nuestra intuición. Nos dicen que somos emocionales, que somos paranoicas, que estamos dejando que el diablo plante dudas. Y entonces silenciamos esa voz interna que está tratando de protegernos. La segunda lección que aprendí es sobre la sumisión. Durante años me enseñaron que una esposa cristiana debe someterse a su esposo, que debe ser callada, obediente, servicial, que debe poner las necesidades de su esposo antes que las propias. Y yo lo hice. Me sometí, me callé, obedecí. Y mientras tanto, mi esposo usaba esa sumisión para encubrir su doble vida. Ahora entiendo que la sumisión sin respeto mutuo es opresión, que un matrimonio sano requiere igualdad, comunicación abierta, respeto recíproco. No se trata de que uno mande y el otro obedezca. Se trata de 2 personas trabajando juntas, tomando decisiones juntas, apoyándose mutuamente. La sumisión que me enseñaron no era bíblica, era una herramienta de control. La tercera lección es sobre el perdón. Me dijeron que debía perdonar a Gaspar, y lo hice.
Pero también me dijeron que perdonar significa volver a confiar, volver a la relación, dar otra oportunidad. Y ahí es donde me equivocaron. Perdonar no significa olvidar. Perdonar no significa permitir que alguien te siga lastimando. Perdonar significa liberar el resentimiento para que no te envenene el alma. Pero puedes perdonar y aún así mantener límites saludables. Puedes perdonar y aún así elegir no volver. He perdonado a Gaspar. He soltado la rabia que sentía hacia él. Ya no le deseo mal. Espero que encuentre paz, que sea un buen padre para todos sus hijos, que eventualmente viva con integridad. Pero ese perdón no significa que quiero volver con él. No significa que confío en él. No significa que quiero que sea parte de mi vida más allá de lo necesario por nuestros hijos. La cuarta lección es sobre la identidad. Durante 20 años, mi identidad estuvo completamente atada a Gaspar. Yo era la esposa del pastor Gaspar. Mi valor venía de ser su compañera, su ayuda, su apoyo. Cuando el matrimonio terminó, tuve una crisis de identidad. ¿Quién era yo sin ese rol? Pero con el tiempo descubrí algo hermoso. Soy Estelina. Soy más que una esposa. Soy más que una madre. Soy más que un rol en una iglesia. Soy una mujer con dones propios, con sueños propios, con valor intrínseco que no depende de mi relación con un hombre. Esta lección fue liberadora, pero también dolorosa, porque significó deshacer años de condicionamiento. La quinta lección es sobre la comunidad. Cuando el escándalo salió a la luz, descubrí quiénes eran mis verdaderos amigos. Muchas personas que pensé que me apoyarían me juzgaron, pero otras personas, algunas que apenas conocía, se convirtieron en pilares de apoyo. Aprendí que la verdadera comunidad no es la que te aplaude cuando todo va bien, sino la que se queda contigo cuando todo se derrumba. También aprendí que está bien alejarse de comunidades tóxicas. La iglesia donde habíamos servido durante años me juzgó, me culpó, me hizo sentir pequeña. Alejarme de ahí no fue abandonar mi fe, fue proteger mi salud mental y espiritual. Dios no está limitado a un edificio o a una congregación específica. Él está donde hay amor, verdad y gracia. La sexta lección es sobre mis hijos. Durante mucho tiempo me sentí culpable por romper nuestra familia. Me preguntaba si debería haber quedado por ellos, haber mantenido la apariencia de familia intacta. Pero con el tiempo, especialmente con la ayuda de la terapia, entendí que mis hijos merecían ver un ejemplo de dignidad, de límites saludables, de amor propio. ¿Qué mensaje les estaría enviando si me hubiera quedado con un hombre que me traicionó durante años? Les estaría enseñando que el abuso es aceptable, que la traición se tolera, que deben sacrificar su felicidad por mantener las apariencias. No quería eso para ellos, especialmente para Luciana, mi hija. Quería que ella viera que las mujeres tienen derecho a la dignidad, al respeto, a la verdad. Ahora mis hijos están mejor. No fue fácil. El camino ha sido difícil, pero están creciendo en un hogar sin mentiras. Un hogar donde la verdad es valorada. Un hogar donde mamá les demuestra cada día que es posible caer y levantarse de nuevo. La séptima lección es sobre el dinero. Siempre había dependido económicamente de Gaspar. Y cuando el matrimonio terminó, me encontré en una situación financiera difícil. Tuve que trabajar más duro de lo que había trabajado en mi vida. Tuve que hacer sacrificios. Hubo meses en que no sabía cómo iba a pagar todas las cuentas. Pero también aprendí que soy resiliente, que soy capaz, que puedo proveer para mis hijos, que no necesito a un hombre para sobrevivir. Esta independencia económica, aunque ganada a través del dolor, es algo que valoro profundamente ahora. Nunca más dependeré completamente de otra persona. Nunca más estaré en una posición donde no pueda salir porque no tengo recursos propios. La octava lección es sobre Dios. Mi relación con Dios cambió completamente después de todo esto. Durante años, mi fe había estado mediada por la iglesia, por Gaspar, por estructuras religiosas, pero cuando todo eso se derrumbó, tuve que encontrar a Dios de nuevo. Tuve que preguntarle, ¿dónde estabas cuando estabas siendo traicionada? ¿Por qué permitiste esto? ¿Te importa mi dolor? Y en el silencio, en la soledad, en las noches oscuras del alma, encontré a un Dios diferente al que me habían enseñado. No un Dios de juicio y reglas rígidas, sino un Dios de compasión, un Dios que llora conmigo, un Dios que me abraza en mi dolor, un Dios que no me culpa, sino que me sostiene. Mi fe ahora es más profunda, pero menos religiosa, es más auténtica, pero menos estructurada, es más personal, pero menos performativa, y es más real que nunca. La novena lección es sobre el tiempo. Dicen que el tiempo lo cura todo.
No estoy segura de que eso sea completamente cierto. El tiempo no cura. El tiempo te da espacio para sanar. Pero la sanación requiere trabajo. Requiere terapia, reflexión, perdón, límites, comunidad. Requiere enfrentar el dolor en lugar de huir de él. Han pasado 3 años desde que encontré esas fotos. 3 años desde que mi mundo se derrumbó. Y aunque la herida ya no sangra, la cicatriz permanece. Hay días en que duele menos. Hay días en que casi no la siento. Pero está ahí, recordándome lo que sobreviví, recordándome cuán lejos he llegado. La 10ª y última lección que quiero compartir es esta. Eres más fuerte de lo que crees. Si me hubieran dicho hace 3 años que iba a pasar por todo esto y sobrevivir, no lo habría creído. Habría pensado que me mataría, que no podría soportarlo. Pero lo hice. Sobreviví. Y no solo sobreviví, estoy prosperando. Si estás pasando por algo similar, si sientes que no vas a poder superarlo, quiero que sepas esto. Sí vas a poder. Eres más fuerte de lo que imaginas. Hay vida después de la traición. Hay alegría después del dolor. Hay esperanza después de la desesperación. Yo soy la prueba viva de eso. ¿Te identificas con alguna de estas lecciones? Déjame tu comentario. Me encanta leerlos mientras tomo mi café. Y si querés profundizar más en estos temas, recordá que en nuestra área de miembros tenemos conversaciones hermosas sobre sanación y reconstrucción. Te esperamos con los brazos abiertos. Mis queridos, hoy, 3 años después de ese martes que cambió mi vida para siempre, puedo decirles que estoy bien. No perfecta, no sin cicatrices, pero bien. Estoy en un lugar que nunca imaginé que alcanzaría. Un lugar de paz, de propósito, de esperanza. Mi vida ahora es completamente diferente a lo que era. Ya no vivo en la casa cerca del templo. Hace un año nos mudamos a un departamento más pequeño pero más acogedor en otro barrio de Rosario. Es un espacio que elegimos entre los 4, decoramos juntos, llenamos de nuevos recuerdos. No hay fantasmas del pasado aquí, no hay recordatorios constantes de lo que fue. Es nuestro nuevo comienzo. Trabajo tiempo completo ahora como administradora en la escuela primaria. Es un trabajo estable que me permite pagar las cuentas y ahorrar un poco. Ya no vendo empanadas ni doy clases particulares los fines de semana. Tengo más tiempo para mí y para mis hijos. Y eso no tiene precio. Luciana terminó su carrera universitaria. Se recibió de maestra el año pasado. Fue uno de los días más orgullosos de mi vida. Verla subir a ese escenario, recibir su diploma, sonreír con esa mezcla de orgullo y emoción. Lloré como nunca. Ella había pasado por tanto durante sus años de universidad. Había visto todo el caos familiar. Y aún así, había perseverado. Ahora trabaja en una escuela y está comprometida con un joven maravilloso que conoció en la nueva iglesia. Me preguntó hace unos meses si le molestaba que Gaspar fuera a su boda. «Mamá, es mi papá. A pesar de todo, quiero que esté ahí», me dijo. Y yo lo entendí. Ella tiene derecho a tener la relación que quiera con su padre. Diego también está mejor. La rabia que sentía hacia Gaspar ha disminuido con los años. No diría que tienen una relación cercana, pero al menos se hablan. Se ven de vez en cuando. Diego está estudiando ingeniería y le va muy bien. Es responsable, trabajador y ha aprendido de los errores de su padre. «Mamá, cuando yo me case, voy a ser fiel», me dijo una vez. «Voy a hacer las cosas bien». Y le creo. Tomás, mi bebé que ya no es tan bebé, tiene 17 años ahora. Es un joven sensible, artístico, que escribe poesía y toca la guitarra. La terapia le ayudó mucho. Él mantiene una relación más cercana con Gaspar que sus hermanos. Visita a su papá seguido. Y también ha conocido a Matías y Luna, sus medio hermanos. Al principio me dolió cuando me contó que había ido a Santa Fe a conocerlos. Pero luego entendí que ellos son inocentes en todo esto. Son niños que no pidieron nacer en esta situación complicada. Y si Tomás quiere tener una relación con ellos, es su derecho. De hecho, hace 6 meses pasó algo inesperado. Verónica me contactó de nuevo. Me dijo que quería que nuestros hijos se conocieran, si yo estaba de acuerdo. Que Matías y Luna sabían que tenían otros hermanos y querían conocerlos. Mi primer instinto fue decir que no. Proteger a mis hijos de esa complicación. Pero después de hablarlo con ellos, decidimos intentarlo. Nos reunimos en un parque neutral. Los 5 niños, Verónica y yo. Fue extraño. Incómodo. Pero también fue sanador de alguna manera. Ver a Luciana enseñándole a Luna a columpiarse. Ver a Diego jugando fútbol con Matías. Ver a Tomás tocando la guitarra para todos. Eran hermanos. Medio hermanos, sí, pero hermanos al fin y al cabo. Unidos por el mismo padre.
separados por circunstancias fuera de su control. Verónica y yo hablamos mientras los chicos jugaban. Nunca pensé que llegaríamos a este punto, me dijo. Yo tampoco, admití. Pero creo que es bueno para los chicos. Ellos no tienen la culpa de nada. Ella asintió. ¿Cómo estás vos?, me preguntó. Bien, respondí honestamente. Mejor de lo que pensé que estaría. Me alegro, dijo con sinceridad. Y en ese momento entendí que el perdón no es un momento único. Es un proceso. Y ese día di un paso más en ese proceso. Gaspar también ha cambiado, según me cuentan mis hijos. Ya no es pastor. Trabaja en construcción y vive en un departamento pequeño. No está con Verónica. No está conmigo. Está solo. Mis hijos me dicen que se ve triste, envejecido, arrepentido. Una parte pequeña de mí siente compasión por él. Perdió tanto por sus decisiones. Perdió su familia, su ministerio, su reputación, su credibilidad. Pagó un precio alto por sus mentiras. Pero esa compasión no significa que quiero volver con él. Ni siquiera consideraría esa posibilidad. Esa parte de mi vida está cerrada. He seguido adelante y no miro atrás. En cuanto a mí, estoy redescubriendo quién soy. He hecho amistades nuevas en la iglesia nueva. Amistades genuinas con mujeres que me conocen como Estelina, no como la exesposa de Gaspar. Salimos a tomar café, vamos al cine, nos apoyamos mutuamente. Es refrescante tener relaciones que no están basadas en la historia de mi dolor, sino en quién soy ahora. También he empezado a usar mis experiencias para ayudar a otras mujeres. En la nueva iglesia, lidero un pequeño grupo de apoyo para mujeres que han pasado por divorcios o separaciones. Nos reunimos una vez al mes. Compartimos nuestras historias, nuestras luchas, nuestras victorias. Lloramos juntas, reímos juntas, oramos juntas, y nos recordamos mutuamente que somos sobrevivientes, no víctimas. Una de las mujeres del grupo, Elena, me dijo hace poco: Estelina, tu historia me dio esperanza. Si vos pudiste superarlo, yo también puedo. Esas palabras me llenaron el corazón. Mi dolor no fue en vano. Mi experiencia puede ayudar a otras. Puede darles esperanza cuando están en la oscuridad. ¿He pensado en volver a tener una relación? Sí y no. Hay días en que me siento lista para abrirme de nuevo a la posibilidad del amor. Y hay días en que la sola idea me aterroriza. La confianza es difícil de reconstruir una vez que ha sido destrozada, pero no me cierro a la posibilidad. Si Dios tiene a alguien para mí, llegará en el momento correcto. Y si no, también estoy bien. He aprendido que estar sola no es lo mismo que estar vacía. Mi relación con Dios es ahora el centro de mi vida, pero de una manera diferente. No de la manera religiosa y performativa de antes, sino de una manera íntima y personal. Hablo con Él en mi auto camino al trabajo. Le canto en la ducha. Le cuento mis miedos en las noches silenciosas. Y siento su presencia, no de manera dramática, sino en las cosas pequeñas. En un abrazo de mis hijos. En una palabra de aliento de una amiga. En la belleza de un atardecer sobre el río Paraná. He aprendido que Dios no causó mi dolor, pero estuvo conmigo en él. No previno la traición, pero me dio fuerzas para superarla. No cambió a Gaspar, pero me cambió a mí. Me hizo más fuerte, más sabia, más compasiva. Y aunque nunca elegiría pasar por eso de nuevo, no cambiaría quién me he convertido a través de ello. Miro hacia el futuro con esperanza. No tengo todo planeado, y está bien. La vida me enseñó que los planes pueden cambiar en un instante. Pero tengo sueños. Sueño con ver a mis 3 hijos establecidos y felices. Sueño con viajar algún día, conocer lugares que solo he visto en fotos. Sueño con escribir un libro, contar mi historia completa para ayudar a otras mujeres. Sueño con seguir sanando, creciendo, descubriendo. Y sueño con el día en que esta historia sea solo una parte de quién soy, no toda mi identidad. El día en que pueda contarla sin lágrimas. El día en que sea simplemente parte de mi pasado, no mi presente constante. Ese día está llegando. Puedo sentirlo. Si mi historia te ha tocado, si te ha dado esperanza, si te ha ayudado de alguna manera, por favor déjame un like, un comentario, un corazón. Me encanta leer sus mensajes. Me encanta saber que no estoy sola en esto. Y recordá que siempre podés unirte a nuestra área de miembros donde compartimos más profundamente. Sos bienvenido siempre. Queridos míos, llegamos al final de esta historia, nuestra historia. Porque aunque es mi experiencia, sé que muchas de ustedes se han visto reflejadas en ella. Han sentido mi dolor porque han vivido el suyo propio. Han llorado mis lágrimas porque han derramado las propias. Y es por eso que quise compartir este testimonio. No para entretener,
no para obtener simpatía, sino para ofrecer esperanza, para decirles que no están solas. Si estás pasando por una traición ahora mismo, quiero que sepas algo. Lo que estás sintiendo es válido. La rabia, el dolor, la confusión, la vergüenza, todo es válido. No dejes que nadie minimice tu dolor. No dejes que nadie te apure en tu sanación. Tómate el tiempo que necesites. Llora todo lo que necesites llorar. Grita si necesitas gritar. Tu dolor merece ser sentido completamente. Pero también quiero que sepas esto. Esto no te define. Lo que te hicieron no determina tu valor. La traición de tu pareja no dice nada sobre vos. Dice todo sobre ellos. Vos no sos menos por haber sido engañada. No sos tonta por haber confiado. No sos ingenua por haber creído. Sos humana. Y mereces amor, respeto y verdad. Si estás en una relación donde ves banderas rojas, por favor no las ignores. No hagas lo que yo hice. No te digas a vos misma que estás exagerando, que estás siendo paranoica, que estás dejando que el miedo te controle. Tu intuición existe por una razón. Escúchala. Investiga. Pregunta. Mereces respuestas. Mereces la verdad, aunque duela. Y si descubrís que te están mintiendo, que te están traicionando, quiero que sepas que tenés opciones. No tenés que quedarte. No tenés que perdonar y olvidar inmediatamente. No tenés que mantener la familia unida a costa de tu salud mental y emocional. Tenés derecho a poner límites. Tenés derecho a alejarte. Tenés derecho a elegir tu propia felicidad y paz. Sé que en muchas comunidades cristianas, el divorcio es visto como un fracaso, como un pecado imperdonable, como evidencia de falta de fe. Pero yo te digo esto. A veces el divorcio no es el fracaso del matrimonio. Es la evidencia de que tenés suficiente amor propio para no permitir el abuso continuo. A veces alejarte es el acto más valiente que podés hacer. Dios no quiere que vivas en mentira. No quiere que sacrifiques tu dignidad para mantener una apariencia de familia perfecta. No quiere que te consumas en un matrimonio tóxico, solo porque dijiste, sí, acepto, hace años. Dios quiere que seas libre, libre para vivir en la verdad, libre para ser quien Él te creó para ser. Y a veces esa libertad significa dejar ir lo que te está lastimando. Para aquellas que ya pasaron por esto y están del otro lado, quiero decirles, estoy orgullosa de ustedes. Sé cuánto costó. Sé las noches sin dormir. Sé las lágrimas. Sé la soledad. Sé el juicio. Sé la lucha financiera. Sé todo. Y el hecho de que estén aquí, sobreviviendo, prosperando, es un testimonio de su fuerza increíble. Y quiero decirles algo más. Es posible volver a confiar. Es posible volver a amar. Es posible tener una relación sana después de haber vivido una tóxica. Pero primero hay que sanar. Hay que hacer el trabajo interno. Hay que ir a terapia. Hay que procesar el trauma. Hay que aprender a amarse a una misma de nuevo. Y cuando hayas hecho ese trabajo, cuando te hayas reconstruido desde adentro, entonces estarás lista para abrir tu corazón de nuevo. Pero no antes. No te apures. Tu sanación es más importante que encontrar a alguien nuevo. Quiero agradecer a todas las personas que me acompañaron en este camino. A Luciana, Diego y Tomás, mis hijos hermosos que me dieron razones para levantarme cada mañana cuando todo lo que quería era quedarme en la cama. A la doctora Martínez, mi terapeuta, que me ayudó a navegar el dolor. A las hermanas de la nueva iglesia que me recibieron sin juicio. A Verónica, que aunque fuimos parte del mismo dolor, encontramos una manera de coexistir en paz por el bien de nuestros hijos. Y a Dios, que nunca me abandonó, incluso cuando sentía que todos lo habían hecho. También quiero agradecer a quienes me juzgaron, a quienes me culparon, a quienes me hicieron sentir pequeña, porque ustedes también me enseñaron algo valioso. Me enseñaron a no buscar validación externa. Me enseñaron que la opinión de los demás no define mi valor. Me enseñaron a pararme firme en mi verdad, incluso cuando otros no la entienden. Así que gracias también a ustedes. Hoy, 3 años después, puedo decir con honestidad que soy feliz. No de la manera ingenua en que era feliz antes, cuando no sabía lo que se escondía debajo de la superficie, sino de una manera más profunda, más auténtica, más ganada. Es una felicidad que viene de conocerme a mí misma, de haberme enfrentado a mi peor pesadilla y haber sobrevivido, de saber que sin importar lo que venga, puedo manejarlo. Mi consejo final para ustedes es este: vivan en la verdad, siempre, aunque duela, aunque sea incómodo, aunque signifique perder cosas o personas que pensaban que eran permanentes. La verdad es lo único que nos hace verdaderamente libres. Las mentiras,
por reconfortantes que parezcan en el momento, eventualmente nos asfixian. Y si sos vos la que está mintiendo, la que está viviendo una doble vida, te pido que pares ahora. Antes de que destruyas más vidas. Antes de que el daño sea irreparable. Sé valiente. Sé honesta. Enfrenta las consecuencias de tus acciones. Será difícil, pero será menos difícil que seguir viviendo en la mentira y eventualmente ser descubierto cuando el daño sea aún mayor. Para los hijos de familias rotas por la infidelidad, no es su culpa. Nunca fue su culpa. Las decisiones de sus padres son solo eso. Sus decisiones. Ustedes no causaron esto. No podrían haberlo prevenido. Y no es su responsabilidad arreglarlo. Permítanse sentir. Permítanse estar enojados. Pero también sepan que pueden sanar. Que pueden tener relaciones sanas en el futuro. Que no están destinados a repetir los errores de sus padres. Bueno, mis queridos, llegamos al final. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por escucharme. Gracias por no juzgarme. Gracias por estar aquí. Por favor, si esta historia te tocó el corazón, si te hizo sentir algo, déjame saberlo. Escribe tu ciudad y la hora en la que estás viendo esto en los comentarios. Me encanta saber desde dónde me escuchan. Me hace sentir que estamos tomando café juntos, aunque estemos a kilómetros de distancia. Y si quieres ser parte de nuestra comunidad más íntima, donde compartimos reflexiones más profundas, donde nos apoyamos mutuamente, donde hablamos de fe, sanación y esperanza, te invito a unirte a nuestra área de miembros. Ahí tenemos conversaciones hermosas que no puedo compartir públicamente. Es un espacio seguro para sanar juntos. No te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para recibir más testimonios como este. Cada día compartimos historias reales de personas reales. Historias de dolor, pero también de esperanza. Historias que nos recuerdan que no estamos solos. Nos vemos en el próximo café, mis queridos. Hasta entonces, recuerden, son más fuertes de lo que creen. Son más valiosos de lo que les han hecho sentir. Y merecen todo el amor, respeto y verdad del mundo. Los quiero. Cuídense mucho. Y recuerden, siempre hay esperanza. Siempre.